Vamos a leer desde los versos 18 hasta el verso 25 de Romanos 8 y vamos a ver qué es lo que Dios nos va a decir aquí. Romanos 8, 18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre, hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, Padre, háblanos por medio de tu palabra, Señor, que podamos tener una mente y un corazón enseñable y que tú puedas revelarnos tu verdad por medio de lo que está escrito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en esta sección donde hemos estado viendo cómo se ve la vida en el Espíritu. Y la semana pasada hablamos de que una de las cosas de la vida en el Espíritu, si estuviste acá, era lo último que Pablo escribía en el verso 17, que es que la vida en el Espíritu también incluye el padecimiento y el sufrimiento. Y Pablo profundiza un poco más de eso en el verso 18 que acabamos de leer. Habla de los sufrimientos de este tiempo presente. Entonces creo que lo que aquí está escrito es bien importante porque como cristianos Pablo nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer y dónde debemos de fijar nuestra mente cuando pasamos por el padecimiento y el sufrimiento que va a venir a nuestra vida, lo queramos o no. Entonces, al hablar de este sufrimiento presente, tenemos que recordar y traer a nuestra mente las verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Y la semana pasada dijimos que el sufrimiento y la gloria son cosas que son inseparables. O sea, Pablo decía que la gloria está pavimentada básicamente por un camino de padecimiento para llegar allá. Entonces el sufrimiento es parte de la experiencia de ser un hijo de Dios, el sufrimiento es parte de la experiencia de ser un discípulo de Jesús. Jesús nos dijo en Juan 16:33 que en este mundo íbamos a experimentar tribulación. Pablo también escribió en 2 Timoteo 3 de que toda persona que quiera vivir una vida piadosa va a ser perseguido. Entonces es inevitable el abordar ese tema, que es que la vida cristiana no es una vida exenta de dificultad y exenta de sufrimiento y padecimiento. En el presente y camino a la gloria, el sufrimiento es básicamente parte del camino, es parte del camino. Pero tenemos que mantener en perspectiva hacia dónde vamos, pero el sufrimiento es parte del camino. Hay una frase que me gusta mucho en la película y del libro del Señor de los Anillos. En un momento Sam le dice a Frodo, dice, es como las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importaban. Estaban llenas de oscuridad y peligro y a veces no quería saber el final, porque ¿cómo podría al final ser feliz? Pero al final la sombra es solo algo pasajero. Incluso la oscuridad debe pasar. Un nuevo día llegará y cuando el sol brille, brillará con más claridad. Entonces, con esas palabras animaba Sam a su buen amigo Frodo. Pero es lo que tenemos que recordar. En este camino hay días bien oscuros, pero sabemos que un día las cosas van a cambiar. Ahora, Pablo dice algo bien importante en el verso 18, que es: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados.
Entonces Pablo, cuando habla del sufrimiento y cuando él escribe y escribió bastante sobre esto, Pablo no era una persona que como que fuese un teólogo sentado en una biblioteca hablando de cosas hipotéticas. Pablo sí era un teólogo, pero él tenía conocimiento de causa de lo que él estaba hablando. Él no solamente hablaba del sufrimiento como algo abstracto, como un concepto que alguien más vivió, sino que Pablo tenía piel en la cancha, digo yo. O sea, él estaba involucrado y sabía lo que implicaba sufrir por la causa del Evangelio, sufrir por la causa de Cristo. Pablo no fue como un observador a la distancia de las experiencias de otras personas que padecieron, no, Pablo mismo padeció. Y si quizás hay un lugar bueno para como resumir quizás toda la experiencia de Pablo al respecto, es 2 Corintios 11, 23 al 28, no lo vamos a leer, léelo después. Pero ahí Pablo describe una serie de incidentes que marcaron su vida y que marcaron su ministerio. Por ejemplo, cosas que Pablo comenta ahí es que él fue azotado con vara 3 veces. 3 veces pasó eso en su vida. También él habla de que fue apedreado una vez, y cuando lees el libro de los Hechos, es muy probable que Pablo haya incluso muerto y Dios lo levantó otra vez. Y cuando se levanta, Pablo vuelve a entrar al mismo pueblo que lo apedreó. Tenaz el hombre, perseverante en lo que Dios lo había llamado. También Pablo ahí en 2 Corintios 11 habla de que él experimentó 3 naufragios. Uno de ellos de 1 día y medio perdido en alta mar. También Pablo habla de que él fue encarcelado. Y hay una palabra que él repite varias veces, peligros. Peligros aquí, peligros allá, peligros, mucho peligro. Y dice, para el final, la preocupación por la iglesia de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla del sufrimiento, no está hablando de algo como que él leyó en un libro. Él está hablando de cosas que él experimentó. Él experimentó en su experiencia personal lo que implica el padecer, el sufrir, lo que Jesús dijo que iba a ocurrir a los que quieran seguirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Pablo con todo eso? ¿Qué hizo Pablo al abordar el sufrimiento? ¿Cuál es la perspectiva que él tenía? ¿Y cuál es la perspectiva que Dios le reveló y es la que Dios nos revela a nosotros hoy? Finalmente, estas son palabras de Pablo, pero es la palabra de Dios. Dios inspiró a Pablo para escribir lo que él quiere que nosotros sepamos. Entonces, ¿qué hizo Pablo respecto al sufrimiento? Primero te quiero decir lo que él no hizo. Él no lo negó, no negó el sufrimiento. Me refiero a veces como cristianos, algunos cristianos se ponen en este estado de como de negación. No, esto no me está pasando, nada más no está ocurriendo. Y a veces empiezan como que a nada más a hablar y a como que pensando que nada más porque repetimos ciertas cosas la realidad va a cambiar, ¿no? Algunas personas, algunos cristianos creen que sus palabras tienen la capacidad de crear una realidad, entonces mientras más lo digan, más fácil esa realidad va a cambiar. Eso es antibíblico, eso no sucede. Entonces Pablo no es que dijo, esto no está sucediendo, no hizo eso. Pablo tampoco como que menospreció el sufrimiento, ni el propio ni el ajeno. No está diciendo, ustedes que están sufriendo son unos cristianos faltos de fe y por eso están... No menospreció a nadie. Tampoco lo canceló. Cancelo esto. No hizo eso. No. Él dice que él consideró. Eso quiere decir de que Pablo, con todo lo que él pasó, básicamente él comenzó a pensar en eso y a reflexionar sobre las cosas que sucedían en su vida. Reflexionar. Y es importante eso. Creo que tu experiencia, mi experiencia de sufrimiento, y cuando hablamos de sufrimiento en este contexto, Pablo no está hablando del sufrimiento en el sentido de cosas que vienen a nuestra vida resultado de nuestras malas decisiones o de nuestra desobediencia a Dios. Esas son consecuencias. Pero lo que Pablo está hablando acá es de esas cosas que vienen a nuestra vida que no controlamos. Que vienen a nuestra vida por cosas a lo mejor que sí controlamos, que es querer caminar con Jesús.
El ser fiel a Jesús va a implicar que van a haber situaciones donde a no muchos les va a gustar y vamos a ser perseguidos en ciertos sentidos. De eso está hablando Pablo. Creo que también aplica sin problema a cosas como enfermedades que no esperabas. Dios va a usar eso para algo. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega un momento como ese? Pablo empezó a considerar, a analizar lo que le estaba pasando, a hacer un inventario de todo lo que le había ocurrido. Y él llegó a la conclusión de que todas esas cosas no tienen ninguna comparación con lo que Dios nos ofrece en la persona de Cristo. Pero las experiencias son reales y vivimos en un mundo caído donde pasan cosas buenas y a la gente mala le pasan cosas buenas y a la gente que es buena, entre comillas, le pasan cosas que consideramos malas. Y a veces eso trae como que frustración a nuestra vida porque decimos, ¿cómo me puede estar pasando esto a mí y a esa persona, fulanito o fulanita, que no tiene ningún interés en Dios, como que le va bien y la vida le sonríe? ¿Qué vamos a hacer con, yo estoy sufriendo, pero esa persona que odia a Dios le está yendo re bien? Y todos los negocios que emprende por éxito. Ok, ve conmigo al Salmo 73. Salmo 73. No vamos a leer todo el Salmo, solamente un par de versículos. Vamos a leer el verso 1 al 3 y después unos que vienen posteriormente. Entonces, Salmo 73, verso 1, dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Dice, en cuanto a mí, no es David, es Asaf el que está escribiendo. En cuanto a mí, dice, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Entonces Asaf está diciendo, casi caigo, ¿no? Casi tropiezo. Y ese tropezón, o ese casi tropiezo, es porque básicamente empecé a mirar a mi alrededor y me di cuenta de que la gente que no está interesada en lo más mínimo en Dios, le va bien. Por eso a todos nos gustan los salmos, porque es como una oración que nosotros a veces queremos decirle a Dios y nos da miedo decírsela. Entonces, Asaf dice, tuve envidia. Y envidia no de una persona santa, sino de los arrogantes. Tuve envidia de ellos porque veo que son impíos y prosperan. Entonces, Asaf está mirando y está interpretando su mundo a través de sus ideas, ¿no? Pero algo sucedió en la vida de Asaf que como que lo volvió a encarrilar y le dio perspectiva a su vida. Y eso ocurre en el verso 16 y 17. Dice, cuando pensaba, dice, tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué yo que quiero hacer lo bueno no me va tan bien a lo mejor como ese? Tengo peor salud que ese, no sé, o tengo peor economía que tal y tal. Dice, fue difícil para mí, pero fíjate el verso 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí, dice, el fin de ellos. Entonces, a Asaf como que le cayó el 20 cuando dice que entró al santuario. O sea, fue a adorar a Dios, donde está la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios, donde está la gente de Dios. Y cuando estaba en ese lugar, como que las cosas agarraron perspectiva y sentido. Y se recordó, dice, cuál es el fin, el final, el destino de esas personas que no temen a Dios. Entonces, el problema con Asaf es el problema que tenemos todos muchas veces o algunas veces en nuestra vida. Y es que nos comparamos con otros pensando que esta vida es todo lo que hay. Entonces, la prosperidad aquí es lo que hay. O el sufrimiento aquí es lo único que hay. No hay nada más que esta vida. Pero Asaf dice que cuando fue, se acordó de que cuál va a ser el destino de una persona que ha decidido voluntariamente rechazar a Dios, y no es un buen destino. Pero
agarró sentido o como que le pegó al corazón a Asaf cuando él fue al santuario donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender eso y eso nos debe de ayudar a nuestra vida porque tenemos que razonar. Dice hasta que comprendí. O sea, es un ejercicio de conocer la verdad de Dios y poder entender el mundo en el que vivimos. Eso debe de cambiar la manera en cómo sentimos, en la manera en cómo vivimos. Entonces, cuando la eternidad y las cosas eternas como que inundan nuestro corazón y nuestra mente, cada otra cosa va a encontrar su lugar. La Biblia claramente nos dice, Dios nos dice por medio de ella que esta vida no es todo lo que hay. Jesús nos dijo que la vida de un hombre no consiste en lo que come y en lo que bebe. Que no se trata de los bienes que acumulamos. Hay una vida después de esta. De hecho, tu vida comenzó aquí, pero se prolonga en la eternidad. Entonces, eso le da sentido a las cosas difíciles que vivimos hoy. Le debe dar sentido. Mira lo que Pablo escribió ahora en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, o sea, nuestro cuerpo se va desgastando. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción, y fíjate cómo ve Pablo su aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Algo leve y algo pasajero solo va a ser leve y pasajero cuando el camino es muy, muy largo. Pues si el camino es corto, las cosas tienden a verse más grandes de lo que son. Entonces, una persona que vive para esta vida y solo para esta vida, todas las cosas que sucedan en esta vida van a parecer eternas. Los problemas van a ser más grandes de lo que son. Pero si tú ves la carrera y la línea de tiempo, que es el infinito, lo que sea que vivamos hoy, no va a ser nada, una fracción muy, muy pequeña en comparación a la eternidad. Entonces, es muy importante, verso 18 de 2 Corintios 4. Dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice, ok, no desfallecemos, nuestro cuerpo se va desgastando, es parte de la vida, es parte de la consecuencia del pecado original, nuestro cuerpo va decayendo, pero nuestro hombre interior se va renovando. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Tenemos que poner nuestra vista en las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a poder sobrellevar, a sobrepasar, a resistir en medio de la prueba? Las cosas eternas, poner nuestra mente en las cosas eternas, en las cosas invisibles, en las promesas que Dios nos ha dado, lo que Jesús dijo. Eso es lo que sostuvo a Pablo. ¿Ves? Pablo tuvo una experiencia muy real con el sufrimiento, pero también tuvo una experiencia muy real con Cristo. Y eso es lo que lo ayudó, y eso es lo que lo sostuvo. Mi pregunta es, ¿conoces a Cristo? No es, sabes sobre Jesús. Muchos sabemos sobre Jesús. Pero ¿conoces a Cristo personalmente? Eso es lo que te va a sostener. No es leer un libro nada más. Entonces, Pablo dice, ok, poner mi mente en las cosas eternas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Pablo está haciendo cuando dice, yo considero. O sea, yo veo mi vida, veo mi sufrimiento, pero no lo veo a la luz de lo temporal, de lo de ahora. Lo veo a la luz del gran panorama, de la gran historia de Dios, que es toda una eternidad. Y cuando hago eso, lo que sea que esté viviendo hoy pierde todo valor y no tiene ningún punto de comparación. Yo me imagino como Pablo queriéndonos decir, o sea, hasta el hecho de ponerlo en la balanza es absurdo, es ridículo. Poner como que voy a poner todo mi sufrimiento, todo mi inventario de todo lo que he sufrido. Lo voy a poner en una balanza y aquí voy a poner todo lo que Dios me da. O sea, lo que Dios nos da va a romper la balanza. No es 50-50, no es 60-40, no es 90-10. Pero cuando nada más pensamos en lo de ahora, claro, con razón las cosas se ven más grandes de lo que son. Porque no tenemos un punto de referencia. El único punto de referencia es el ahora. Pero Dios nos pide y Jesús nos invita a pensar en lo eterno.
Eso va a cambiar la manera en la que vivimos hoy. Jesús, en su oración en Juan 17, nos revela su corazón y su intención para nosotros. Juan 17, 24, Jesús oró: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. El anhelo de nuestro Señor y Salvador es que estemos con Él, que estemos donde Él está. Jesús le dijo a sus discípulos: hey, no tengan miedo, no teman, yo voy a preparar morada para ustedes y vendré a buscarlos. Ese es el deseo de Jesús para ti y para mí, que estemos con Él. Ese es el deseo de Dios, por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque nos creó para tener comunión con Él. Entonces, llenar nuestra mente de las cosas eternas, eso nos va a ayudar. Ahora quiero leerte algo que me gusta mucho, que escribió un hombre llamado Rubén Torrey. Él dice lo siguiente, dice: me preguntas qué significa la vida eterna, no te lo puedo decir. Puedo decirte cuáles son sus comienzos, porque gracias a Dios los tengo en mi propio corazón esta noche. Pero lo que significa la vida eterna en toda su plenitud es, en su desarrollo eterno, ningún lenguaje humano puede describirlo. Ninguna fantasía humana puede concebirlo. Te diré qué hacer. Toma ese momento de tu vida cuyo gozo fue el más puro, profundo, elevado, santo y divino. Multiplícalo en intensidad y llévalo a toda la eternidad. Y tendrás una leve idea de lo que significa la vida eterna. Entonces, tenemos que pensar estas cosas. Porque si no, nos enredamos de las cosas del día a día y nuestro corazón se llena de desánimo, se llena de envidia y somos como Asaf. No, hasta que recordamos cuál es el fin, cuál es el destino, cuál es tu destino, cuál es el destino de esa persona, a lo mejor de la que sientes envidia. Eso es lo importante, pensamos en términos largos, no en lo inmediato, no en lo temporal. De hecho, cada ser humano es eterno. Es eterno. La muerte no es la extinción del hombre. Es simplemente el traspaso a la eternidad. Entonces, lo que cada quien decida a este lado de la eternidad va a determinar su destino eterno. Pero en el momento en que tú llegaste a la existencia, ya vas a vivir para siempre. Para siempre. Nada más tú decides cuál destino vas a tomar, lo que Dios te ofrece, la salvación en Jesús, o una condenación eterna por rechazar a Jesús. Verso 19 al 21, volviendo a Romanos 8, dice: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino a causa de aquel que la sometió, de que la creación misma será también liberada. Entonces, es interesante, Pablo como que usa la tierra o a la creación como un personaje. Es una personificación. Y básicamente habla de que la creación ahora, en el verso 22, dice, está gimiendo y está sufriendo. O sea, el presente es gemir y sufrir. Y ha estado así, dice Pablo, con un dolor continuo como de una mujer embarazada desde hace mucho tiempo. Porque todas las mamás que tuvieron a sus hijos, acuérdense de esos días previos al parto. O sea, nosotros los hombres no tenemos la menor idea de lo que eso significa en dolor. Ok, la Biblia nos dice que la creación está en un eterno dolor como una mujer en parto. Está así. Gime y sufre. Interesante. Ese es su estado presente. La creación también, dice Pablo en el verso 21, está ahora, dice, esclavizada. O sea, está en un ciclo interminable como de corrupción. Y en el verso 19 que acabamos de leer, dice que la creación tiene un anhelo profundo. Esa palabra anhelo profundo es una sola palabra en el original y tiene esta idea de esperar algo con la cabeza erguida. Así como que en la punta de los pies cuando estás viendo si viene alguien. Eso es lo que significa esa palabra, anhelo profundo. Esperar con la cabeza erguida, mirando al horizonte. Dice que la creación está así.
Está esperando algo ansiosamente con la cabeza erguida, mirando hacia adelante. ¿Por qué está así? Porque está en una ansiosa espera. Pablo usa esa palabra intencionalmente. La tierra está como en un proceso de ansiedad, la creación, en una ansiedad. ¿Y por qué está en un proceso de ansiedad? Por algo que ocurrió en el pasado. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? En el verso 20 dice que la tierra, la creación, fue sometida a vanidad, dice. Esa palabra vanidad quiere decir debilidad o sin propósito. Entonces, la razón por la cual la creación está como está es porque algo drástico, algo que sacudió la creación ocurrió en el pasado. ¿Y qué fue eso? Bueno, la Biblia nos dice en Génesis 1 y 2 que Dios creó todas las cosas, hizo todas las cosas buenas. Y parte de lo que Dios creó fue al hombre, que fue la corona de su creación, y Dios lo puso en el huerto, y ahí lo puso para administrar el huerto. ¿Y qué es lo que ocurrió? El hombre desobedeció, el hombre se rebeló en contra de Dios, el hombre decidió hacer su voluntad, y el hombre cayó. ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? No solamente el hombre cayó, toda la creación cayó también. Y la razón por la cual estamos en el mundo en el que estamos y experimentamos el dolor, la muerte, el sufrimiento, es porque el hombre y toda la creación cayó por producto de la desobediencia en el Edén. Entonces, es por eso que la creación también está en una ansiosa espera de algo que va a ocurrir en el futuro, por algo que ocurrió en el pasado. Y sabes que esto es muy importante porque esto es el diagnóstico que Dios nos da del por qué experimentamos la realidad como la experimentamos. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor en este mundo? Porque vivimos en un mundo caído que Dios no lo diseñó para que fuese así. Pero la tierra y la creación están mirando hacia adelante, hacia su futuro. ¿Y qué viene en el futuro? En el verso 21. Si te fijas de Romanos 8, dice que la tierra, dice, toda la creación también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La tierra, la creación, va a ser liberada de toda la corrupción. ¿Te imaginas cómo habrá sido el Edén y cómo habrá sido la tierra en un comienzo? Hoy vemos y vamos y salimos de la ciudad, olvídate de las ciudades. Y vemos la creación y es impresionante ver cómo es la tierra. ¿Te imaginas cómo se veía eso en un comienzo? Sin los efectos de la caída, sin los efectos del pecado. Algo impresionante. Todavía podemos ver ciertos destellos de la gloria, pero no es nada comparado a lo que había en un comienzo. Entonces la misma creación está como que gimiendo y mirando hacia el futuro, porque Dios también va a restaurar eso. Y eso lo encuentro asombroso. Cuando leemos la Biblia de tapa a tapa, vamos a descubrir que en el futuro de nuestro planeta, en el futuro de la creación, cuando Cristo vuelva y regrese a la tierra va a experimentar una temporada y un periodo de gran bonanza. Creemos que esa bonanza va a ocurrir dentro de un periodo que la Biblia nos enseña y que menciona como el milenio. Durante el milenio la tierra va a experimentar bonanza por la presencia de Cristo literalmente reinando en el mundo que Él creó. Pero no solamente se queda en una bonanza, sino que también la Biblia nos enseña que después de eso, después del milenio, lo que va a hacer Dios básicamente es cielo nuevo y tierra nueva. Dios va a restaurar todas las cosas. Y parte del plan de Dios no solamente es como que restaurar al hombre, sino que restaurar toda su creación. Entonces, en Génesis 3:17, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por el pecado. Pero Dios va a hacer todas las cosas nuevas al final, va a restaurar todas las cosas en el futuro. ¿Cómo va a ser esa vida? La Biblia nos da ciertas pistas, nos da ciertas cosas, no tenemos todos los detalles, pero quiero leerte algo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 3 al 5, dice, sobre ese lugar, dice, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán.
Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámparas ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La Biblia nos muestra nuestro destino en un lugar real, en un lugar físico, no flotando en las nubes, tocando el arpa. Es una caricatura. El mundo eterno, la vida eterna, lo que viene después, la eternidad, es un lugar así, donde hay una ciudad, donde hay un mundo real. Esa es la realidad. Entonces, la tierra, la creación está gimiendo, está parada la punta de sus pies, mirando para adelante, dice Pablo, esperando ese día donde la creación también va a ser restaurada, no solamente el hombre, sino que la creación también y experimentará todo lo que Dios originalmente deseó y aún mejor que lo que había en el Edén. Sigamos leyendo, versos 22 al 23, pues sabemos que la creación, como leímos, entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, dice el verso 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la creación gime, pero también el creyente gime, dice Pablo. O sea, la experiencia humana en esta tierra, en este cuerpo, trae dolor, trae sufrimiento, es lo que Pablo está hablando. Sufrimiento y gloria, es parte de la experiencia cristiana, la experiencia en este mundo caído. Gemimos. Sí, nuestro espíritu, nuestro hombre interior se va renovando, dice Pablo, pero nuestro hombre exterior se va decayendo. Nos enfermamos, cada vez nos cuestan más las cosas. Es parte del paquete de ser humano y ser humano caído. Pero dice que nosotros aguardamos algo también, como la creación aguarda algo, también el creyente aguarda, dice algo. Estamos aguardando, estamos esperando algo. ¿Qué es lo que estamos esperando? Verso 19 dice que la creación está esperando la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. O sea, hay algún evento en el futuro que es que los hijos de Dios van a ser manifestados, van a revelarse por lo que son. Y en el verso 23 dice que estamos aguardando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un momento, hay un evento en el futuro donde nuestro cuerpo también va a ser redimido. Nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu ha sido redimido. Somos hijos de Dios. Pero todavía tú y yo no vivimos en un cuerpo redimido. Me costó subir la escalera hoy, todavía. Me duele un poco acá atrás. Eso es parte y es un recordatorio de que tu cuerpo todavía no está redimido. Nos enfermamos, nos duele, nos cansamos. Todas esas cosas son parte de la vida humana y es un recordatorio de que nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. Pero va a venir un día donde sí va a ser redimido. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Así como la creación espera el día de su redención, una nueva tierra, un nuevo cielo, también nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. No más enfermedad, no más dolor, no más sufrimiento, no más batallar con la naturaleza pecaminosa, no más estar expuesto a la tentación. Nada de eso va a tener efecto sobre nuestra vida. No van a haber enfermedades, no vas a tener el colesterol alto, los triglicéridos, no vas a tener problema con el azúcar. Nos reímos, pero es parte integral de nuestra vida. Todas esas son consecuencias de la caída, la enfermedad. Pero va a haber un día donde Dios va a hacer todas las cosas nuevas, incluido la transformación de nuestro cuerpo. Fíjate lo que Pablo les escribió a los Filipenses, Filipenses 3, versos 20 al 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también ansiosamente esperamos a un Salvador, dice el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria,
por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Dice que nuestro cuerpo de corrupción va a ser transformado en un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. Eso lo encuentro como que me vuela en la cabeza, que Dios piense también en esas cosas. O sea, chécate esto, o sea, Dios no nada más está interesado en tu alma y en tu espíritu. Dios también está interesado y también tiene un futuro para tu cuerpo. Para tu cuerpo. Ya no afectado por nada de las cosas que tienen que ver con el pecado y la caída del hombre. Nada de eso. Y Él lo va a hacer. Es increíble. Cuando a veces como cristianos pensamos que Dios únicamente está interesado en el hombre interior y no en nuestro cuerpo, estamos bien equivocados. Bien equivocados. De hecho, Pablo nos dice que nuestro cuerpo es precisamente un templo del Espíritu Santo. Y no prestamos mucha atención donde el Espíritu Santo vive a veces. Y esta preocupación, sino que este enfoque que Dios nos da, que también el cuerpo es parte, porque Dios nos creó en un cuerpo. Y nuestra humanidad no es el problema, Dios se hizo humano. Lo que Él va a resolver y lo que Él resolvió en la cruz fue el pecado, pero en la eternidad Dios nos va a dar un cuerpo ya no afectado por la naturaleza pecaminosa. Va a ser un día glorioso, donde nos podamos agachar sin que nos duelan las rodillas. Sí, amén, se escucha por allá. Amén. O sea, es asombroso. Él transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Cuando Jesús estuvo después de la resurrección aquí en la tierra, Jesús no fue un espíritu, no fue un fantasma. Tenía un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado Jesús comió. Traspasaba paredes, pero también comía. Entonces nos habla de que no somos fantasmas, no somos almas vagando. Vamos a tener algo palpable, un cuerpo glorificado, asombroso, un modelo súper mejorado. De alguna manera tú vas a seguir siendo tú, pero de otra manera vas a ser muy diferente a lo que eras. Pero no es que nuestra identidad va a ser completamente erradicada o borrada. Pero nuestro cuerpo, este lugar donde habitamos, sí va a ser cambiado, va a ser glorificado. Verso 24 al 25 dice, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿De qué está hablando Pablo en toda esta sección? Es la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, seremos manifestados como los hijos de Dios que somos. Mira, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, dice, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ocurrir esta transformación de nuestro cuerpo? La redención de nuestro cuerpo. Bueno, si Cristo decide venir hoy o decide venir en el periodo de tiempo en que aún estemos vivos, seremos arrebatados, seremos raptados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nuestra alma y espíritu estará con Dios, pero también nuestros cuerpos habrán sido ya transformados. Pero ¿qué pasa si morimos antes de que Cristo sea manifestado, antes de que Cristo venga? Bueno, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, pero nuestra alma y nuestro espíritu va con Dios. Y seremos reunidos con nuestro cuerpo cuando Cristo venga en su segunda venida y levante los cuerpos de las personas que hayan muerto. Un cristiano que muere no se va a una sala de espera, perdido por ahí. Pablo dice que cuando estamos presentes aquí, estamos ausentes de Dios. Pero cuando estamos ausentes aquí es porque estamos presentes con Dios. No estamos en un lugar intermedio. No hay tal cosa como el purgatorio. O sea, hay cielo o infierno. Entonces, cuando morimos, si morimos antes de que Cristo venga, nuestra alma y nuestro espíritu estará en la presencia de Dios. Veremos a Cristo. Pero la unión con nuestro cuerpo ocurrirá el día en que Cristo venga a la tierra y levante nuestros cuerpos que murieron y seamos reunificados en un cuerpo glorificado.
Pero parte del plan de Dios para nuestra vida es también un cuerpo glorificado. No nada más nuestra alma y nuestro espíritu, todo nuestro ser. Jesús murió para restaurar todas las cosas. Y no solamente al hombre, también restaurar a toda la creación. Así de poderoso, así de potente es la medicina que Dios nos da en Jesús. No solamente salva al hombre, restaura todo el cosmos. Y así de grave es el pecado. Trastornó todo el cosmos. Entonces no podemos minimizar el pecado en nuestra vida. El mundo en el que vivimos es porque alguien pecó. Así de grave es. Pero así de poderoso también es Jesús para restaurar todas las cosas y hacer todas las cosas nuevas. Entonces, mis hermanos, esa es nuestra esperanza. Que Cristo va a regresar, va a venir por nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pablo dice que tenemos que estar a la expectativa, estar mirando para adelante y tenemos que ejercitar la paciencia en las pruebas. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Por algo se le llama pacientes a los que van al hospital. Ve a un hospital público y vas a ver lo que es un paciente. Hay que esperar. Y así es la vida cristiana, pero no esperamos sin esperanza. O sea, tenemos una esperanza. Esto es un hecho, o sea, darlo por ocurrido es lo que Pablo está diciendo. Nada más tenemos que esperar un poquito. Pero esto es lo que nos espera, esto es lo que va a suceder. Entonces tenemos que animarnos unos a otros en esto. Entonces estás como Asaf hoy, estás mirando que a alguien le está yendo mejor y esa persona no está interesada lo más mínimo en Dios. Estás viendo a lo mejor otra persona que tiene mejor salud que tú, que eres una persona, una mujer, un hombre que está caminando con el Señor. Y dice, ¿por qué me pasa esto a mí y a él que no está interesado, le va re bien? Acuerda cuál es el final de cada quien. Considera esas cosas en tu mente. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es el destino que Dios compró para ti por medio de Jesús?